por suerte, vamos a decir que se conecta. Buenos días, chicos y chicas. Arrancamos nuestro segundo módulo del curso de entrenamiento funcional. Eh, Les voy a pasar la fecha y la distribución del módulo. Tenemos este 7, hoy es 7 de octubre, 7 y 14 tenemos clase virtual, a la parte teórica. En teoría, igualmente, el 21, creo que cae 21 el sábado siguiente, sería nuestra clase presencial. Esperen que un ratito voy a verificar bien, así no. Y el 28 sería nuestro examen, ¿está bien? En la plataforma, ¿sí? Esa sería la distribución. Cualquier cambio vamos a estar avisando igual siempre con tiempo para que ustedes se organicen, pero tendría que marchar de esa forma, ¿ok? Hoy vamos a hacer otra vez vamos a refrescar un poquito la memoria con el tema de capacidades físicas porque a partir de la clase anterior presencial se habrán dado cuenta que trabajamos varias de las capacidades que habíamos ya estudiado y que habíamos nombrado. Espero que hayan podido ver los videos que les dejé pendientes, porque eso es súper importante, porque en base a eso vamos a ir nosotros también creando movimientos, ¿sí? Copiando, creando, innovando, por supuesto. Y ya desde la siguiente clase presencial les va a tocar a ustedes hacer lo mismo que yo hice en esta primera clase de encuentro que tuvimos, que por cierto fue muy satisfactorio porque terminaron súper bien. Veo que no están en tan malas condiciones, que por lo visto están entrenando, o por lo menos hacen algo, entonces es muy buen grupo. Entonces ahora es aprovechar nada más. Estamos. Entonces, sin más preámbulos, y me avisan, por favor, por mensaje, por lo menos si se escucha entrecortado algo. Recordar la clase, tenemos la continuación o un repaso sería de lo que son las capacidades físicas y su clasificación. No vamos a adentrarnos ya tanto a lo que son las definiciones, porque eso ya lo vimos en la clase anterior, y vamos a adentrarnos en la mitad prácticamente de lo que es la anatomía aplicada al ejercicio físico. Entonces tenemos la clasificación, recordar la clasificación de las capacidades que tenemos, nosotros lo dividimos en tres grupos, que son las condicionales, las coordinativas y la flexibilidad. Que espero que hayan podido ver ese videito de flexibilidad y el trabajo, cómo se trabaja también, si es con ayuda, si es sin ayuda. Recordar que las capacidades físicas condicionales están determinadas por factores energéticos que se liberan en los procesos de intercambio de sustancias en el organismo producto del trabajo físico. Estas capacidades condicionales entonces se clasifican en velocidad, fuerza y resistencia, ¿sí? Tres capacidades que estuvieron implícitas en el entrenamiento que tuvimos la clase anterior, como se habrán dado cuenta. Habían ejercicios que requerían un poco más de velocidad, otros que requerían más fuerza y dominio de la técnica, porque sin ese dominio de técnica tampoco podemos aplicar correctamente. Y por supuesto, para poder terminar las 4 vueltitas, que esta vez fueron, utilizamos un método de tiempo, Tabata, eh, evidentemente necesitamos una resistencia cardiovascular, ¿sí? Recordar también que las capacidades físicas coordinativas se caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos, constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre, solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades condicionales, ¿sí? Trabajan todos en conjunto. Y esta era nuestra clasificación. Las coordinativas, como habrán visto también, estuvieron presentes en nuestro pequeño circuito de bienvenida, ¿sí? Teníamos las generales o básicas, las especiales, las complejas. Las generales o básicas tenemos adaptación y cambio motriz, cuando nos toca hacer esos cambios de dirección y adaptarnos a los movimientos, ¿sí? Que son cambiantes al llegar a un punto de un punto a otro. La orientación, el equilibrio, la reacción simple y compleja, el ritmo que teníamos que mantener, la anticipación para lo que sigue, si tengo que saltar, si tengo que abrir la pierna, si tengo que
agacharme, pararme con salto, diferenciación y la coordinación. El aprendizaje motor y la agilidad, que eran las complejas, por supuesto, no todos tenemos la misma agilidad y por supuesto no todos captamos de la misma forma los movimientos. Es el mismo movimiento para todos, pero cada uno lo hace a un ritmo diferente, zancadas de pasos que son muchas veces más cortas o más amplios. Algunos levantaban más la pierna, otros utilizaban los brazos, otros no. Entonces todo eso estuvo presente. Ahora analizando, pensando en lo que hicieron, en, el movimiento que, en los movimientos que realizaron, por supuesto, estaba presente todo este complejo de movimientos conjunto. Y después teníamos la flexibilidad, que en este caso lo separamos porque para mí es una capacidad también, por supuesto, que se debe trabajar y muchas veces toca darle un tiempo, dedicarle un tiempo a esto porque es una de las capacidades que se va perdiendo con el tiempo. Y muchas veces la gente cree que el estiramiento o la elongación forma parte de la flexibilidad. Y realmente la flexibilidad para el trabajo, de la flexibilidad también es necesario dedicarle, por supuesto, más tiempo. Hay ejercicios específicos también de esos movimientos, se trabajan por tiempo, se trabaja mucho con la respiración y tener una buena flexibilidad también nos facilita esa amplitud de movimiento, sea en las sentadillas, sea en las flexiones, sea en las extensiones, sea en diferentes movimientos. Entonces es una capacidad súper importante también y básica para poder justamente enlazar las otras. Entonces la flexibilidad, recordar que consiste en la capacidad de movilización de una articulación o el conjunto articular. Se manifiesta en forma externa en la amplitud del cierre o abertura articular y la misma se mide por la amplitud máxima, o sea, es el máximo que podemos llegar a extendernos o a nivel articular, articular y de tendones también, por supuesto. Entonces después teníamos que era aquella cualidad, porque también lo determinan como o lo nombran como cualidad, que con base en la movilidad articular y extensibilidad, elasticidad muscular, permite el máximo de recorrido de las articulaciones en variadas posiciones, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran de gran agilidad y destreza. O sea, esto viene enlazado con la agilidad y con la destreza también, no es solamente movimientos estáticos. Recordar que teníamos dos clasificaciones que se nombra también en el videito y habían otros nombres más que tenían que reconocer también en el momento de ejecutar, ¿verdad? Algún tipo de ejercicio que vaya enfocado a esta capacidad. Flexibilidad activa, recordar que es la capacidad de ejecutar movimientos en una articulación dada por intermedio de fuerzas musculares internas. O sea que eso es consciente, pensando yo y buscando yo esa amplitud de movimiento sin ninguna ayuda externa, ¿sí? Es buscar por mis propios medios y por mi propia condición física. Flexibilidad pasiva, entonces la amplitud articular que se logra por la intervención de fuerzas externas. Y aquí implicaba la ayuda de ya de un compañero, de alguna goma, de la pared, de la silla, de un extra, ¿sí? Para poder estirar bien o para poder llegar a ese punto de tensión máxima o de extensión o de abertura máxima. ¿Estamos? Entonces recordar que tenemos la activa y la pasiva. Entonces este era solamente para consultarles si pudieron ver todos, si pudieron acceder todos a este link. Espero que hayan podido ver todo y necesito sí que me respondan y si no pudieron ver, por favor avisen y voy a ver yo la forma de pasarles el link por lo menos en el grupal para que lo puedan ver y puedan diferenciar porque hay diferentes tipos. O sea, esto también le llaman estiramiento, pero realmente la capacidad es la flexibilidad, ¿sí? Entonces, se habla de un estiramiento pasivo, de un estiramiento activo, otro que es con ayuda de elementos, otro que es con una tensión mía y una contratensión o un contrapeso de otra persona, llevar en contra, ¿no? Entonces quería saber si pudieron ingresar todos. Hay uno de los links era la explicación básica prácticamente de lo que es la flexibilidad y su clasificación, ¿sí? Y el otro es referente a este video, justamente. Entonces quería saber si pudieron ingresar todos. Solamente por eso les volví a poner ahí.
Si no pudieron ingresar, por favor me avisan. Entonces, diferencia entre rapidez y velocidad. Esto creo que quedó claro, o sea, uno tiene noción de, y hay cierta confusión, pero uno va enlazado con otro también, ¿sí? Recordar que la velocidad, que hablar de velocidad, o si me refiero a velocidad, no es lo mismo que decir rapidez, que ambas tienen características diferentes de las funciones motrices del hombre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, dejamos otra vez este cuadrito que era la capacidad de, refiriéndonos, perdón, a lo que es rapidez, era la capacidad que permitía dar una respuesta motora a un estímulo, ¿sí? Y la capacidad de realizar en corto tiempo diversas acciones motoras, o sea, siempre es a través de un estímulo, vamos. Es una propiedad general del sistema nervioso central, a no olvidar eso, que se manifiesta de forma total en las diferentes reacciones o acciones motoras y cuando se ejecutan movimientos muy simples sin sobrecarga. Las características individuales de la rapidez en todas sus formas de manifestación están condicionadas a los factores genéticos y por lo tanto la posibilidad de desarrollarlos o mejorar, ¿sí?, están limitadas, que no era lo mismo que en la velocidad. También recordar que la velocidad de los movimientos o de los desplazamientos en un espacio en función a la rapidez va en función a la rapidez, a la fuerza y la resistencia. O sea, es el conjunto. También, por supuesto, depende de la capacidad del atleta o de la persona de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas también que están presentes, según el tipo de tarea motriz que se le dé, según los estímulos externos que tengan. Y a diferencia de la rapidez, la posibilidad de mejorar la velocidad son ilimitadas, ¿sí? Uno es de factor genético y el otro es como más de factor externo, condición física. Entonces, la velocidad representa la capacidad de un sujeto, de una persona, para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Y el mejor ejemplo ahí lo tenemos. La clasificación de los tipos de velocidad era velocidad de reacción, que ahí teníamos la velocidad de reacción simple y la de reacción compleja, que se volvía a dividir, a subdividir en velocidad de acción, acción simple y acción compleja. Después teníamos la velocidad de traslación y la resistencia a la velocidad, que es la unión entre ambas capacidades. También les sugerí que vean estos ejercicios y estos ejemplos de movimiento, y en el caso de que les vaya a solicitar un frente súper importante, porque no es lo mismo dejarse un poquito no muy pegado, y por supuesto es tiempo limitado también, tampoco 10 minutos de video, ¿verdad? Porque eso me lo tienen que enviar al privado. Entonces, yo casi no uso para alzar la plataforma, no suba los trabajos directamente ahí, pero a veces yo sé que hay problema de conexión. Hay formatos que no acepta y la gente cree que ya al yo los trabajos les voy a pedir la parte escrita, que ustedes lo pueden hacer manuscrito, impreso, como ustedes mejor les queda. Siempre pedirles una buena presentación, ¿sí? Siempre van a hacer planificaciones, pero los videos, porque yo sí suelo pedir video con niños, video con mi vecino, video en la casa, video con diferentes edades, cómo puedo trabajar, video con 4 personas, video con una sola persona, ¿sí? Entonces, esos sí me van a enviar y eso sí ya queda creatividad e ingenio de ustedes. Yo sé que algunos títulos, el tiempo de duración, las series, no sé qué, le ponen todos. Ahora vamos a realizar tal ejercicio y mientras la persona realiza el ejercicio, entonces uno va diciendo, se va a trabajar tanto tiempo, se corrige esto, y listo, sencillo, igual se acepta, ¿estamos? Pero sí va a ser por tiempo también. Entonces es para que tomen también de referencia la forma de filmar o de mostrar, para que vean también que no es lo mismo que cuando yo miro de espalda que cuando miro de perfil, ¿sí? Entonces, por eso les dejé y ojalá que hayan podido ingresar porque este entrenador tiene muy buenos ejercicios, muy buenos movimientos y aunque ustedes lo están viendo en una cancha de fútbol, no es específicamente para lo que es el fútbol, sino es de manera general, ¿sí? Para mejoría o mejoramiento general. Entonces, para educar cualquier manifestación de la velocidad, ¿sí? Recordemos que hay que tener en cuenta el utilizar ejercicios que los alumnos del sujeto dominen prácticamente, o sea, hay que crear un hábito para llegar a hacer, acuérdense que la velocidad es lo que podemos mejorar y lo que podemos desarrollar más, ¿sí? Entonces, primero es dominar o crear el hábito y dominar la técnica. Una vez que domine eso, yo puedo ya, o sea, el movimiento me va a salir más fácil, más fluido.
romper la barrera de la velocidad variando siempre el método y el ejercicio. No puedo estar un tiempo con un movimiento hasta que yo vea que domine y ahí incorporamos otro movimiento. O sea, y por supuesto variando el método, a veces tiene que ser más intenso, se puede trabajar por repeticiones, por tiempo, por conteo, como ustedes prefieran. Utilizar ejercicios variados, que eso está por demás decir que siempre hay que alternar, trabajar la misma zona, pero ir variando los ejercicios. Se debe entrenar cuando el sistema nervioso central está en condiciones. Esto se refiere netamente a lo que es síntomas de cansancio, de fatiga, o sea, hay alguna molestia, malestar, dolor de cabeza, náuseas, etcétera. No es sobrecargar, porque si sobrecargamos en esas condiciones, estamos forzando y estamos más concentrados en el dolor que en el movimiento o en la capacidad que tenemos que mejorar. Realizar los ejercicios de rapidez después del calentamiento, o sea, se habla de que está comprobado que los trabajos de lo que sean rapidez y velocidad se deben trabajar directamente en la primera parte de la sesión de entrenamiento. Y esto es si lo vamos a fraccionar, ¿sí? O sea que si yo voy a hacerlo en un circuito y si yo quiero desarrollar la velocidad, mis primeros 3 puntos o mis primeras 3 estaciones tienen que ser enfocados a esto, ¿sí? Enfocados a esta capacidad. No lo dejamos de último por una cuestión de asimilación también, ¿sí? Cuidar los intervalos de descanso en tandas y repeticiones, también de acuerdo al tiempo que trabaje, a la intensidad con la que trabaje, es el tiempo de descanso y por supuesto la cara del cliente, ¿verdad? Porque a veces hay uno que está cambiando de color y el otro está colorado y el otro está pálido, ¿verdad? Entonces hay que mirar también eso y ya más adelante vamos a ir aprendiendo a hacer una toma de pulso sencillo para ver en qué condiciones se encuentra justamente si hay que bajar un cambio, si hay que intensificar un poco más el ejercicio, o sea, hoy por hoy se utilizan mucho los relojes inteligentes también, ¿verdad? Que van conectados al teléfono, que ya encontramos en diferentes precios. Ya hoy por hoy el tema de toma de pulso y demás está como un poquito desplazado, ¿verdad? Porque quien más, quien menos tiene un relojito. Entonces, bueno, tomando pulso, pero de todas formas nosotros vamos a tener que manejar esa parte porque a veces hay señoras o hay señores que a lo mejor nosotros lo estamos viendo que están realizando de una manera simple o lenta, pero sin embargo para ellos internamente les está forzando ya y mentalmente también. Entonces tenemos que saber nosotros darle una pausa y volver a formatear todo y a variarle el movimiento, enseñarles a respirar y por supuesto controlarles a través de las pulsaciones, a ver cómo está el rendimiento a través de esa cantidad de pulsaciones que den por minuto. Cuidar entonces los intervalos de descanso y utilizar ejercicios con la máxima velocidad posible, que es esa la intención del trabajo para educar la velocidad, ¿verdad? Y hasta ahí entonces nuestro repaso general de lo que fue nuestra clase de capacidades físicas. ¿Por qué yo insto tanto a que vuelvan a leer y a que sepan alguna definición sencilla, chicos? Porque en base a esto nosotros trabajamos. Siempre ustedes van a ver personas en el grupo, va a haber una persona que tenga mayor resistencia, va a haber otra persona que los ejercicios, los movimientos que sean de fuerza o explosivos les sale más sencillo, pero sin embargo no tiene resistencia, ¿sí? Al terminar la vuelta su pulso está, pero por las nubes, ¿sí? Entonces hay que otra vez regular. Después están las personas que tienen muy buena coordinación y están las que son un desastre coordinando, ¿verdad? Que hay que empezar de cero también. Recordar que este tipo de entrenamiento es grupal y que yo prácticamente dependo también del compañero que va delante mío o a mi derecha, porque regularmente la rotación se hace a la derecha. La variación o a la derecha o a la izquierda. Regularmente uno por costumbre pareciera que trabaja más a la derecha que a la izquierda, pero a veces podemos hacer cruzaditos, o sea, eso va a depender de su ingenio. Entonces, ¿por qué insisto tanto en este punto de las capacidades? Ustedes tienen que saber cuando se trata de velocidad, qué tipo de ejercicios, si yo tengo que mejorar la velocidad, qué tipo de ejercicios y qué tengo que tomar en cuenta para conseguir esa mejoría, ¿sí? Si yo tengo que mejorar la resistencia, tengo que saber qué tipo de ejercicio y en qué orden voy a poner, porque tampoco puedo poner todo encimado. Si yo necesito mejorar la fuerza en piernas, ¿sí? O en tren superior, yo tengo que saber qué tipo de ejercicio, en qué orden y después de qué capacidad va. Entonces, mínimamente tengo que saber la definición de lo que significa. Si yo digo voy a trabajar fuerza, ¿sí? Tengo que enfocar, tengo que ser
directo y preciso. ¿Fuerza en dónde? ¿General o vamos a trabajar tal tipo de fuerza específicamente? ¿Sí? Entonces, a eso nos vamos refiriendo, ¿sí? Entonces, separar las cosas, saber el orden y mínimamente manejar algún concepto que diga, bueno, a ver, velocidad, ¿a qué se refiere? Si este viene y me dice, necesito mejorar mi capacidad de reacción o mi rapidez de reacción y necesito mejorar en coordinación y fuerza explosiva en piernas, ¿sí? Entonces te van a decir a la pucha. Entonces, fuerza, tengo tales, tales, tales. Velocidad, tengo tal. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Y me está hablando de rapidez de reacción. Entonces, me está hablando de coordinación. ¿En qué grupo de capacidades entra eso? ¿Y cómo era la definición de eso? Y a partir de ahí se buscan los ejercicios que van específicamente adaptados para esas capacidades. ¿Estamos? Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito. Esta creo que es la parte media tediosa, no sé si es la más tediosa, pero está muy linda. Yo no pretendo que se aprendan todos los nombres porque ni yo me acuerdo todo, así que para qué vamos a mentirnos, ¿verdad? Hay veces que me hablan de un músculo, yo digo, Dios mío, ese músculo, ¿dónde está? Sé dónde está localizado, pero no me acuerdo bien si era arriba o abajo, ¿entienden? O sea, pasa eso. Acá tienen una imagen de referencia que es justamente uno de los ejercicios que se utilizan también en entrenamiento, uno de los movimientos que se utiliza mucho en entrenamiento funcional, que trabaja prácticamente todo el cuerpo por la posición y que estas son planchas, es la variante de planchas con remo, pero en posición eh, eh, de cúbito ventral, ¿sí? Que sería boca abajo. Estamos con giros laterales. Se trabaja por tiempo. Entonces ahí lo que está haciendo es justamente marcarnos los músculos que están activos y tensos con este simple movimiento que aparentemente se ve muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la posición de los pies? Y fíjese toda la musculatura que está trabajando. Y ahí ya empezamos con el nombre de los musculitos, ¿sí? Porque tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos cartílagos, tenemos huesos, uniones articulares, y es bastante, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es un resumen general, ¿sí? De lo que ustedes tienen que manejar básicamente, ¿sí? Al terminar el curso no es que sí hay algunos que son muy pilas, muy inteligentes y por supuesto tienen esa facilidad para ciertas cosas y se memorizan y saben y localizan y es espectacular, ¿sí? No me enojo si pasa eso, ¿verdad? Especialmente aquellos que ya, por ejemplo, ya llevaron otra carrera donde implique mucha anatomía y muchas uniones articulares y demás, o sea, fisiología, anatomía, morfología, entonces es mucho más sencillo. Para otros va a ser un recordatorio nomás. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer la anatomía y el funcionamiento del cuerpo si yo lo que tengo que dedicar son puros ejercicios? Yo lo que tengo que hacer es un circuito de diferentes ejercicios. Y ustedes dirán a lo mejor, bueno, si yo conozco ya las capacidades y por lo menos mínimamente me sé el concepto de lo que significa velocidad, de lo que significa fuerza, de lo que significa resistencia o coordinación, o sea, para qué yo necesito saber justamente. En esto de la anatomía, por supuesto, ahí como pueden ver la distribución, entra todo, chicos, de afuera para adentro. Los ejercicios ya serían de afuera hacia adentro, ¿sí? Los movimientos específicos, pero toda esta parte y todo este conocimiento básico parte de adentro hacia afuera, o sea, es más a nivel interno. Y fíjense que ahí van a entrar nuestro aparato digestivo, entran las arterias, entran los cartílagos, uniones articulares a nivel cerebral, o sea, todo prácticamente, desde el por qué, la importancia justamente de conocer, o sea, y ustedes creen que es importante conocer esto y por qué creen. Y acá es donde tienen que hablar por lo menos dos personas. Yo tomo dos tragos de tereré, por favor. Escucho. Peñeque, Anipetu y Yeti. Cri, cri. ¿Creen ustedes, a ver, voy a replantear, ¿creen ustedes importante conocer el funcionamiento del cuerpo en diferentes sectores, o sea, en diferentes zonas, a nivel articular, a nivel muscular, a nivel mental, y por qué? ¿O les parece que no es algo muy importante de conocer para esta profesión o para esta rama o este método de entrenamiento?
Profe, quiero decir lo que opino en cuanto a esto de que es importante conocer, porque es un factor que determina justamente al alumno o a la persona que va a estar entrenando. Determina bastante en el rendimiento que va a tener. Súper, conciso, preciso y directo. Otro más, gracias David. Hola, profe. Hola Elena. Yo quiero dar mi opinión y a mí también me parece que es muy importante porque no es lo mismo el tema de musculatura y la parte, en mi caso, bueno, mi caso, ¿verdad? El Ujú. tema de mi lesión, el fisioterapeuta, por ejemplo, me habla y me explica y él me dice que en mi objetivo, digamos, tiene que ser el volver a recuperar todos los movimientos que yo tenía antes, porque dice Ajá. que hay algunos, por ejemplo, que después de 5 o 6 meses tienen una buena musculatura, pero no un buen equilibrio, por ejemplo, y son Sí, distintos funcionamientos, digamos, y de afuera se puede ver que una persona tiene su muslo re grande y tiene la misma lesión, ¿verdad? De la rodilla, pero su equilibrio al hacer una sentadilla dice que totalmente inestable. Y tipo ahí son distintos funcionamientos, ¿verdad? Se enfocó más de repente en musculatura, pero no en sí lo necesario de eso, digamos. O sea, son distintas cosas realmente. Y hay que sí, prestar mucha atención, porque cada uno, como dice, es diferente. sí, Y justamente. dependiendo de qué es lo que quiere lograr la persona, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo mío, digamos, porque es como que soy mi alumna diaria, vamos a decirle. Pues eso nomás, profe. Y es un buen punto también, chicos, porque ustedes no siempre van a tener personas, gracias Elena, no siempre van a tener personas del mismo rango de edad y no siempre van a tener personas, todas las personas tenemos condiciones físicas y mentales, ¿sí? Diferentes. Así como ustedes le ven a ella, nosotros le vimos a Elena y ella parecía que estaba al 100, pero ella sin embargo viene acarreando una lesión y viene con una lesión y por supuesto, ella tiene ya las orientaciones pertinentes. Y me imagino que su fisioterapeuta, al darle las orientaciones, le explica qué zona o qué unión o qué zona articular, inclusive ya con nombre y apellido seguramente, y ella tiene que manejar eso, ¿sí? Después vamos a tener gente que ya sobrepase los 60, 65 años. El trato y el tipo de ejercicios que debemos orientarle a este tipo de personas es pensando ya en que ellos perdieron alguna de estas capacidades sanitarias toda su vida y que por prescripción médica y obligación médica se están yendo a moverse por primera vez a sus 65, 67 años, les digo que es muy diferente el trato y uno tiene que conocer muy, muy de adentro para afuera el cuerpo, ¿sí? Y la predisposición mental de la persona y la voluntad también, porque una cosa es ir a hacer, o sea, teniendo 25, 30 años, ¿sí? 15, de 15 a 20 luego vuelan, ¿verdad? O sea, lo que le pongas, listo, ellos al contrario son acelerados. Entonces, tomando en cuenta todo esto, entonces hay que tomar en cuenta el funcionamiento según cada, conocer el funcionamiento del cuerpo también y de la musculatura, las inserciones, si hubo lesiones previas, el estilo de vida de la persona, por supuesto, antes de programar los ejercicios que van a hacer y de formar el grupo, porque en un grupo de 10 personas, ustedes van a tener a lo mejor dos que sean edad adolescente, dos en edad promedio que sean adultos y tres o cuatro que ya sean superando los 60, los 65 años, que ya empieza la tercera edad, ¿sí? También es diferente el metabolismo y el organismo del hombre y de la mujer, ¿sí? Las mujeres también tenemos los desfasajes hormonales de acuerdo a la edad, entonces por todo eso y mucho más, creo que ya les di un montón de también y gracias a los chicos que aportaron también, no sé si alguien más quiere hablar o quiere dar, pero muy buenos los dos enfoques, ¿verdad? Cada uno dio un enfoque diferente y por supuesto, ustedes tienen que pensar ya como entrenadores, ¿dónde va a estar? Es como siempre les digo a todos, ¿dónde va a estar la pequeña diferencia? Ustedes tienen que tratar de marcar la diferencia. Justamente esta semana un alumno me escribió y me dijo, profe, es un alumno de otro curso anterior, me dijo, profe, entré a trabajar en tal lugar súper bien, me estaba comentando el tema de los pagos, los horarios, no sé qué, y que podía agarrar personalizados y pim pum pan y que le pedían que haga esto. Y me dice, no es por nada, profe, pero es cierto, había sido, que hay ciertos rasgos cuando uno curiosea, investiga, ¿sí? Y no se queda solamente con lo que uno ve también aquí en la clase, ¿verdad? Y me dice, y hay ciertos aspectos que definitivamente nos hacen diferente al resto, había sido, me dice, y no es por creerme, me dice, pero
realmente es cierto lo que decías, que uno tiene que aprender a marcar la diferencia. Y ahí la importancia también, chicos, que ustedes tengan y que tomen en cuenta esto y que por supuesto se preparen, investiguen, que no se queden solamente porque esto es un resumen del resumen, porque esto por supuesto es extenso, y que antes de aplicar los movimientos y los ejercicios también apliquen en ustedes mismos. Ustedes tienen que ser sus primeros alumnos, ¿sí? Sus conejillos de India, ¿estamos? O le agarran a sus compañeros, ¿verdad? Entonces van a tener la posibilidad de descuerear a sus compañeros también y por supuesto ahí vamos a ver, vamos a hacer el rol de alumno pro entrenador y profe y viceversa. Entonces, para conocer un poquito de lo que es anatomía y fisiología, estas son dos ramas de la ciencia. Proveen las bases necesarias para aprender las estructuras y funciones del cuerpo humano, y anatomía deriva de, ahí tienen Ana de Atreves, Ana Atreves, y Tomía de Tomé, que es de corte, es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones que existen entre ellas. Y fisiología, por supuesto, viene de la ciencia que estudia las funciones corporales, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Ahí también tienen el desglose, que la mayoría de estos términos provienen también del latín. Y acá nos adentramos entonces, si hablamos de anatomía y fisiología, ¿sí? Ambos, uno estudia la estructura corporal y la relación que existe entre ellas, y el otro estudia cómo funcionan esas distintas partes del cuerpo, ¿sí? Ambas ciencias entonces unidas, acá tenemos entonces el aparato locomotor o el sistema musculoesquelético, como le quieran llamar. Se llama entonces aparato locomotor o sistema musculoesquelético a una compleja red de tejido de distinta naturaleza que permite al cuerpo humano sostenerse en pie y realizar diversos movimientos, desde el simple hecho de caminar hasta los más precisos y delicados gestos de la mano. El aparato locomotor entonces consiste en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular, esto estaría compuesto por los huesos, las articulaciones y los ligamentos, y el sistema muscular, que está compuesto por músculos y tendones. Esta sería la separación de esos dos conjuntos. Si hablamos del sistema osteoarticular y si hablamos del sistema muscular, nos referimos entonces a músculos y tendones. Entre ambos brindan soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma, le permiten realizar movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso central, compuesto por nervios, la columna y el cerebro. Entonces, si hablamos de un sistema nervioso, estamos hablando de los nervios, la columna y el cerebro en una sola unión y función. De estos dos sistemas principales, nos referimos al óseo y al muscular, el óseo se considera pasivo y el muscular se considera activo, ya que este último, ¿sí? El activo, es el que pone en marcha el movimiento a través de la compresión y estiramiento de las fibras musculares, una vez que llega a ellos el estímulo nervioso proveniente del cerebro. Y aquí tenemos entonces una pequeña ilustración de lo que serían las partes del sistema locomotor. Tenemos entonces los huesos, tenemos las articulaciones, que esas articulaciones están compuestas también por cartílagos. Tenemos los músculos, que están también, y están también los tendones para la unión y el movimiento. Un punto importante en este aparato, ¿sí? El aparato locomotor lo constituyen las articulaciones. ¿Dónde están las articulaciones? En cada parte, en cada unión de nuestro cuerpo también. Son el punto de contacto entre dos huesos en el cuerpo, las cuales pueden permitir cierto tipo de movimiento y conforme a ello se clasifican en. Si hablamos entonces de articulaciones, sabemos que es referente a punto de contacto entre dos huesos en diferentes partes del cuerpo. Y según el tipo de movimiento que se puede ejecutar, porque hay zonas donde sí se puede ejecutar movimiento, sí se puede hacer una flexión, una extensión, doblar, ¿sí? Y hay otras que no. Entonces, de acuerdo a eso se van a clasificar en sinartrosis o sinartrósicas, sínfisis y diartrósicas, ¿sí?
Entonces tenemos la sin artrosis, se refiere a que no tiene movimiento. Sin artrosis. Entonces, sin movimiento. Sínfisis significa que tiene un movimiento monoaxial, es decir, en un mismo eje. Solamente se realiza un movimiento. Y la diartrosis con movimientos complejos. Ahí ya tienen más de un movimiento. Los huesos entonces ocupan un sitio fijo en las articulaciones y gracias a los ligamentos que los mantienen en su lugar. Esto es todo un forro como una cebolla, va de una cosa a la otra, una capa tras otra, ¿sí? De manera semejante, entonces los tendones son el tejido que une los músculos a los huesos. Estamos empezando de adentro para afuera, no vamos por las capas, ¿sí? Empezamos entonces con los huesos. A nivel articular, unión entre dos huesos, ¿sí? Y qué tipo de acuerdo al tipo de movimiento, cuáles serían las clasificaciones. Bueno, ahora pasamos entonces a los tendones. ¿Qué hacen los tendones? Es el tejido que une el músculo a ese hueso. Vamos a decir a este punto justamente de articular. Hechos de un material sumamente resistente que permite el movimiento elástico de las fibras musculares sin que ello significa desprenderlos de su lugar obligatoriamente en el esqueleto. Y acá tienen mi dibujito predilecto porque demasiado yuku y es porque de un lado tienen el hueso y del otro lado tienen toda la parte de musculatura, ¿sí? Básico. Van a encontrar otros que son mucho más profundos, pero por supuesto nosotros de a poquito vamos a ir adentrándonos con las imágenes y sí, me gustaría que hay otra imagen que está de espalda y parte posterior y anterior que queda mucho mejor. Pero como pueden observar del lado de los huesos, sí, tenemos la rótula, falange de los pies, peroné, tibia, de abajo hacia arriba, chicos. Peroné, tibia, después tenemos costillas, columna vertebral, húmero, fémur, sacro, esternón, clavícula, maxilar superior, inferior, frontal, cúbito, radio, falanges de la mano, temporal y pelvis, ¿sí? Ahí la flechita tendría que estar unido con cada uno, ¿sí? Les dejo ese para que impriman y unan con flecha. Tenemos los tríceps, bíceps, cuádriceps, abdominales, usinador, pectorales, gemelos, intercostales, deltoides y el esternocleidomastoideo, que es el nombrecito más largo que van a escuchar, ¿sí? Pero es una zona que siempre está activo también. Entonces, si nos referimos a los huesos, este es un órgano firme, duro y resistente, que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo, que está compuesto en un 25% de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales. De ahí la importancia de lo que es magnesio, potasio, zinc, sodio y etc. En particular el calcio. El esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificarse según su forma. Y acá entra el equilibrio de los huesos, ¿verdad? Tenemos los huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares y sesamoideos. Esa sería la clasificación. Los largos son los que predominan, donde predomina la longitud por sobre otras dimensiones. Suelen encontrarse entonces estas en las extremidades. Sería el fémur, radio, tibia y peroné. Esqueleto, por favor. Huesos cortos. Las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica. De este tipo son los huesos pequeños que forman parte del carpo en la muñeca. Ahí ya les dio la orientación fija de dónde está. Huesos planos son los huesos delgados, como los que forman la bóveda del cráneo. Huesos irregulares son los huesos de forma irregular, como su nombre lo dice, como las vértebras. Y los huesos sesamoideos son los que reciben el nombre porque su forma recuerda a una semilla de sésamo. Son huesos muy pequeños y accesorios que se suelen encontrar cerca de los tendones, en las manos y en los pies. Son los más chiquititos. Y acá está mi esqueleto, que creo que le estiré demasiado. En vista, ¿sí? Y en vista posterior. Reiyuku, lindo, precioso. Esto tienen que imprimir, les va a ser mucho más fácil. Y ahí separan. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes dicen, a ver un poco el cráneo, qué tipo, en qué clasificación de huesos entra este. Y ahí le colocan entre paréntesis y es mucho más fácil. Después, qué ganas de ponerles en el examen así, el esqueleto. Marque los huesos, indique qué tipo de clasificación, ¿eh? Qué gusto quedaría, Maena, pero no puedo hacerles porque sería mucho para que estén ahí. Qué lástima.
Entonces, me recuerda nomás a mi época que yo estudiaba también. Esto les recuerda un poquito, ¿verdad? Para la época del colegio también que uno tenía que estar al pendiente de esto. Entonces ahí yo creo que está bien indicado, ahí sí, ahí están las flechitas, chicos, y está bien, bien marcado. Si pueden imprimir o si ustedes consiguen una imagen que les guste más, que les sea más sencillo, esto está lo que se necesita saber de huesos. Creo que los huesos son más fáciles que la musculatura. Y esto sería vista posterior entonces. Sencillo, bien indicado y creo que bien clarito. No hay mucho que recalcar acá, solamente pedirles que vuelvan a verificar y si pueden imprimir y tenerlo a mano y clasificar los diferentes tipos de huesos sería espectacular, entre paréntesis. Agrupar. Hacerle una llavecita, agrupar y decir qué tipo de huesos son, ¿sí? De aquí pasamos a las articulaciones. Entonces, las articulaciones recordemos que son la unión entre dos huesos. Y hay de tres tipos. Otra vez acá, en la otra era la diartrósica y la otra era la... Me olvidé el nombre, sí, fisis, creo que era. Ahora les digo para no meter la pata. Que en este caso aquí hablamos de articulaciones móviles, semimóviles y fijas. También es otra alternativa que si no quieren usar el otro nombre pueden utilizar, solamente que el otro es como más técnico, ¿sí? Las móviles son las que permiten un movimiento amplio como las articulaciones de la rodilla. Móviles son las que permiten un movimiento limitado como la de las vértebras de la columna. Y las fijas son aquellas que no permiten ningún movimiento, como las que unen el hueso del cráneo. Esto no tiene ningún movimiento, está fijo, ¿sí? Entonces acá tenemos en tres tipos, si hablamos de tipos, pero aquí en el otro tenemos según el movimiento, la clasificación, ¿sí? Entonces sí entran los dos. Son dos clasificaciones, uno es tipo y el otro es clasificación según el tipo de movimiento. ¿Estamos? O sea que sí se tienen que aprender ambos. Y ahora vamos a los ligamentos y cartílagos, que no son los mismos. No es lo mismo hablar de ligamentos, de cartílagos y tendones. Son tres cosas diferentes, ¿sí? Los ligamentos son parecidos. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. Acuérdense que hay uno que une hueso a la articulación, el otro es músculo al hueso, ¿sí? Y ahí la diferencia, en una pequeña palabra nada más. Entonces, el ligamento permite el movimiento, evita también mover los huesos de modo excesivo, lo que previene las luxaciones en el caso de movimientos que sean forzados. Si hablamos del tejido cartilaginoso o el cartílago, este es un tipo de tejido conectivo especializado elástico. Se encuentra revistiendo articulaciones en las uniones entre las costillas y el esternón, como refuerzo de la tráquea, los bronquios, el oído externo y el tabique nasal. Fíjense dónde tenemos cartílagos, ¿sí? Que no es lo mismo que hablar de ligamentos. Y el tendón, que es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirve para unir al hueso. Los tendones entonces transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para producir el movimiento, el hecho de levantar la pierna o levantarse de una silla. Entonces el tendón es el que da el tironcito porque se encuentra al extremo de cada punto de inserción de la musculatura, ¿sí? Y es lo que transmite la fuerza o la contracción muscular y la potencia para que uno pueda levantarse y realizar el movimiento. Y acá entonces tienen esta imagen también que, por un lado, fíjense cómo están ubicados los ligamentos. Entonces los ligamentos serían estos puntos que conectan el hueso con hueso, ¿sí? Y los tendones entonces conectan la inserción muscular al hueso. Fíjense, es como la cabecita, ¿sí?, principal del músculo y este hace que se conecte al punto de cada articulación. Entonces, hablamos de musculatura. Los músculos entonces son tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular, está formado por células especializadas que se llaman miocitos y estas tienen la capacidad de aumentar o disminuir su longitud cuando reciben impulsos eléctricos generados por el sistema nervioso central, como se ha dicho antes.
Los músculos del cuerpo humano pueden clasificarse según diferentes criterios, según su forma, su función, sobre todo según su tipo de movilidad. Y es que los músculos pueden ser voluntarios, los que movemos de manera consciente, o involuntarios, son aquellos que se contraen sin que nos demos cuenta de ello, como serían los músculos, el músculo del corazón. Los que forman parte del sistema locomotor son los músculos voluntarios. Y ahí tienen la mole. Entonces existen 3 tipos de tejido muscular. Vieron que vamos de adentro hacia afuera, ¿sí? Empezamos con los huesos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, y ahora estamos ya en la parte de los músculos, ¿sí? Tenemos entonces 3 tipos de tejido muscular: el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado es el que conforma los músculos voluntarios, también es llamado músculo esquelético porque están unidos al esqueleto por medio de los tendones que veremos, que ya vimos. No, es que veremos más adelante, ya vimos. Liso, entonces tenemos la fibra muscular lisa que no participa en los movimientos voluntarios, se contrae o se relaja de manera automática en respuesta a estímulos nerviosos generados por el sistema nervioso autónomo. Un ejemplo de ello serían los músculos que recubren el tubo digestivo, ¿sí? Y el cardíaco, como su nombre lo dice, se encuentra solo en el corazón, generan los movimientos involuntarios, por lo que este órgano impulsa la sangre a través del sistema circulatorio. Estas clasificaciones, chicos, y estas diferencias, y por eso lean bien, salen en el examen, ¿ok? Entonces ya están avisados. Entonces en guerra avisada no muera el soldado. Entonces ya, pelee que. Entonces tenemos acá el sistema muscular y este me gusta mucho más. Vieron que tiene la flechita, nombre, luego tiene todo. Entonces músculos del cuerpo humano, tenemos vista anterior, lado derecho superficial, lado izquierdo sería profundo. O sea, el lado izquierdo estamos viendo la musculatura más profunda y el lado derecho estamos observando la musculatura superficial. Y ahí tienen los nombrecitos, que sería muy interesante que por lo menos nos aprendamos la mitad de estos nombrecitos, ¿sí? Y creo que está, si hay algo que agregar o algo que borrar, pues bien, entonces impriman ustedes, le agregan y le hacemos los cambios necesarios. No hay luego mucho nombre extraño. Hay pocos músculos que se pueden nombrar de 2 o 3 formas, ¿sí? Casi todos tienen el mismo, utilizan la misma terminología. ¿Se entiende? Acá entonces tenemos la vista posterior, el lado derecho sería superficial y el lado izquierdo sería de manera, una observación un poco, un corte más profundo. ¿Estamos? ¿Vieron qué linda la espalda? Todo lo que tiene. Y el glúteo también. ¿Se entiende, chicos? Hasta aquí. ¿Vamos bien? A lo mejor hay mucha información para captar todo, por eso yo les digo, después, con tiempo, entren, miren otra vez, lean un poquito más, registren en su cuerpo y así. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, queja, sugerencia, acotación, opinión? Me pueden hablar. Mi internet no funciona, dice Maggie. Se cortó la reunión para mí, dice. Gracias, Ale, porque pasó el videíto. Gracias, gracias. Eso sí les voy a pedir si de por ahí ustedes ya ingresaron y pueden pasar al grupal. Y el del otro también, Ale, veme, ya que me hiciste el favor. Te agradezco muchísimo. Yo tenía un alumno que acá poníamos el link y él ya pasaba directo al grupal. Entonces, si no podían ver en la plataforma, ya tenían en el grupo. Así mismo. Y el otro, el del entrenador, el que está en la cancha de fútbol, también si podés, por favor. Hay algunos videos que a veces están restringidos ya o le tienen que seguir o toda la historia, ¿sí? Entonces fíjense en eso. Pero sí estaría muy bueno que podamos pasar. Chicos, si tienen ustedes alguna información que sea así más concreta, más directa, o tienen alguna duda y quieren compartir en el grupal, para eso está el grupal, ¿sí? Hay momentos para bromear y hay momentos así también para curiosear, para investigar, chicos, ¿sí?
Si están haciendo algún tipo de entrenamiento, manden videito de sus ejercicios, si tienen alguna duda, sugerencia, para eso está el grupal también. Vamos a interactuar, ¿estamos? Y vamos a generar dudas también porque así da más gusto para la próxima clase. ¿Está bien? Y creo que, ya que nadie dice nada, voy a mirar quién escribió. Súper bien. ¿Se entiende? Esperen que, porque mi internet también es muy lento. Sé que hoy hubo problemas de conexión, chicos, porque hay zonas que está lloviendo fuerte y la conexión es inestable. Acá, de hecho, que por suerte pararon los truenos, porque si no, no íbamos a tener que ver. Bueno, estamos entonces. Bueno, chicos, entonces hasta la próxima. Vamos a seguir con esto, porque por supuesto esto tiene un montón más. Vamos a seguir un poquito más y vamos a ir ya metiendo trabajito para la próxima clase. Así ya me pueden presentar. Siempre que les oriente trabajo, como les decía, me van a entregar su carpetita o las hojas bien presentable, por favor. No quiero ese va y así, tipo mal que mal, no quiero, por favor, porque ya tuve malas experiencias que iba y no se entendía ni siquiera, y su dibujo y eso feísimo. Y hoy con las facilidades que tenemos, yo sé que a veces tiempo es lo que nos falta, pero no dejen para última hora. Hoy no tienen tarea, pero en la siguiente clase sí les voy a dejar tarea y esa tarea me van a tener que entregar en la clase presencial, por favor. Y eso, chicos. Entonces, si no hay dudas, quejas y sugerencias, entonces damos por terminada la clase de hoy. Gracias a los que se conectaron. Cualquier duda igualmente pueden consultar en el grupal. ¿Estamos? Y continuaremos la otra clase. Que tengan buen fin de semana y estamos al pendiente. Chau, chau. Y hablen más. Dos nomás hablaron hoy, uno que escribió, dos que escribieron. A ver. Gracias a ustedes, chicos.